Quiero invitarles a buscar Juan, el Evangelio de Juan. Capítulo 20. Capítulo 20, versículos del 24 hasta el 29, es lo que vamos a leer. Dice así la palabra de Dios. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaba otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Palabra del Señor. Amén. Un momento. El relato de la semana pasada nos llevó a escuchar palabras maravillosas, palabras de gozo, que fueron para aquellos 10 hombres. Paz a vosotros, les dijo el Señor Jesucristo. Y lo dijo en 2 ocasiones para reafirmar esta verdad. Cuando llegó Él, todo temor, toda angustia, toda ansiedad fue quitada. Cristo, el Maestro, el Señor, había resucitado y estaba con ellos. También los fortaleció y les hizo entender todas las cosas en relación a su muerte y su resurrección, dándoles entendimiento por su Espíritu Santo. También fueron llevados a que debían llevar el mensaje valientemente, el mensaje del Evangelio de la paz. Ese mensaje que Cristo llevó a su pueblo, esa justicia que fue lograda por Él en la cruz del Calvario, y esa resurrección que también fue para nuestra justificación. El mensaje en esta noche va a tener 2 partes. La primera, la conversación de Tomás con los otros apóstoles, y después la conversación de Cristo con Tomás directamente. Cristo sale después de haber hablado con aquellos discípulos, haberles dado ese maravilloso mensaje, y se nos cuenta algo que no sabíamos, que había uno que no estaba, porque eso no se nos había dicho. Había uno de sus discípulos que no estaba, Tomás, Dídimo, su nombre, o también podríamos decirlo el gemelo. No sabemos quién era el gemelo, pero el Señor había escogido a este hombre para salvación, pero también para ser uno de sus apóstoles. Tenemos varias referencias acerca de este apóstol.
En Juan 11:16, durante la muerte de Lázaro, dijo: vamos también nosotros para que muramos con él. Qué palabras las de este hombre. También en Juan 14:5 se menciona una pregunta que a Cristo le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Y entonces tenemos aquella maravillosa respuesta de Cristo acerca de esto. Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y de ahí vino, de esa pregunta que el Señor determinó soberanamente en la vida de este hombre. Y ahora aquí tenemos a este hombre Tomás en medio de los discípulos. La Biblia no dice la razón de su ausencia. Fíjense ustedes, no dice por qué se ausentó ese día a esa reunión. Como habíamos estudiado, los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos. Pero no se nos dice por qué específicamente él no estaba ese día ahí con ellos. Tampoco se nos dice en la Biblia que los otros discípulos le reprocharon por qué no había estado en la reunión con ellos. Simple y sencillamente, cuando él llega, los discípulos le hablan. Ahora, nada pasa por casualidad, como ustedes saben y como se nos ha enseñado. Todo está determinado en el plan de Dios. Cristo pudo haberse esperado un momento más y decir: no, vea, yo sé que Tomás viene en 5 minutos, voy a esperarlo. No, el Señor salió. Pudo haber hecho que Tomás llegara antes, pero no. O sea, el Señor ha determinado todas las cosas de una forma maravillosa. Nada pasó por casualidad. Bueno, y cuando se encuentra con los otros discípulos, lo primero que le dicen: al Señor hemos visto. Al Señor hemos visto. Y Tomás entonces hace una afirmación incrédula. Si no viera en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Bueno, qué forma de hablar, ¿verdad? De este hombre. Podemos pensar que así como los otros discípulos, este hombre estaba con incredulidad acerca de esto, porque tampoco los otros discípulos creían o entendían mucho acerca de Cristo y de su resurrección. Pero aquí este hombre mostró una incredulidad aún mayor. Y recordemos que el único que nos puede quitar toda incredulidad es el Señor. Toda incredulidad. Tomás ha sido conocido a través de los tiempos por esa frase que dijo, que muestra alejamiento y desconfianza profunda en las palabras de Cristo y de sus propios hermanos. Hermanos y amigos, qué cuidado tenemos que tener cuando hablamos y decimos algo, ¿verdad? Que el Señor nos ayude a cuidar nuestras palabras, porque muchas veces hablamos y decimos las cosas sin pensar en ello, sin considerar las palabras de Dios, sin considerar lo que vamos a tener que hacer y después arrepentirnos de lo que hemos dicho. Que el Señor nos ayude a cuidar de lo que hablamos. Bueno, el encuentro de Cristo con Tomás. 8 días después, y ya como les había explicado la vez pasada, exactamente es domingo. No fue una casualidad, el Señor quiso venir a ellos exactamente el día en que había resucitado. Y Cristo aparece ahí de una forma milagrosa. Las puertas están cerradas nuevamente y Cristo aparece en medio de ellos. Y nos muestra una vez más que para el Señor nada es imposible. Para Él todo es posible. Es el dueño de todas las cosas. Y en esta ocasión Tomás sí está con ellos. Y lo primero que Cristo dice es: paz a vosotros, por tercera vez. Y algo que debemos de pensar en esto: no importa cuántas veces escuchemos las palabras de Dios,
siempre que las escuchemos deben ser gozo para nosotros. Aún repitiéndolas, cuando nos dicen y nos hablan y escuchamos acerca del Evangelio, debe haber gozo en nuestros corazones. Los otros discípulos no dijeron, Señor, pero ya esto lo dijiste. No, ellos no dijeron eso. Igualmente se gozaron de haber escuchado estas palabras, otra vez del Evangelio, otra vez de esa verdad de Cristo, de esa paz. Y esa paz que Cristo menciona aquí va más allá de un saludo, porque la gente, hay culturas que saludan así, ¿verdad? Shalom, paz, ¿verdad? Y esto lo que está Cristo haciendo aquí es más que un saludo. Es más que quitar el miedo de su presencia ahí. Esa paz nos recordó que Cristo logró la paz para su pueblo. Que Él lo hizo por la sangre de su cruz y nos reconcilió con el Padre. Esta es la promesa cumplida. Una paz que Él da y una paz que no puede dar el mundo, sino la verdadera paz. Él pagó en la cruz por la culpa del pecado de su pueblo. La deuda ha sido pagada por su sacrificio, hecho una vez y para siempre. Recordamos ese pasaje en 2 Corintios 5, 18 y 19. Y esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Paz a vosotros. Palabras que deben llenar nuestros corazones de gozo y alegría. La paz ha sido hecha. Porque Él ha quitado la enemistad de nuestro corazón, de nuestras obras, de nuestra mente, enemigos de Dios. Y Dios ha hecho la paz solamente por la sangre de su cruz. El gran amor del Salvador se mostró al venir y morir por pecadores. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y entonces, inmediatamente después de decir esto, Cristo se dirige a Tomás. Y habla con Tomás. ¿Cómo es esto posible? Vamos a ver algo muy interesante. Cristo, su presencia física, no estuvo cuando Tomás dijo esas palabras 8 días antes. Cristo estaba ahí porque Él es el Dios omnipotente, porque Él es el Dios omnisciente, el Dios que sabe todas las cosas. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, Jehová, tú la sabes toda. Dios sabe todas las cosas. En Juan capítulo 2 también se nos dice algo acerca de esto, acerca de Cristo, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre. Jesucristo es Dios. Jesucristo es Dios. Cristo no tiene el atributo de la omnisciencia. Él es omnisciente. Él no tiene el atributo del poder. Él es poder. Él es sabiduría. Él es verdad. Es el Dios que todo lo conoce. Pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Vamos a ver. Tomás dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos. Así dijo Tomás. Y Cristo entonces le dice: mira mis manos. Tomás: y metiere mi dedo en el lugar de los clavos. Pon aquí tu dedo. Tomás: y meto mi mano en su costado. Cristo: acerca tu mano y métela en mi costado. Tomás: no creeré. Cristo: no seas incrédulo sino creyente. Para cada cosa exacta que Tomás dijo, Cristo tuvo una respuesta, sin fallar en nada.
Dios perfecto, Dios que todo lo sabe. Nada escapa a su conocimiento y sabiduría. Miren, el Señor actuó con misericordia con Tomás, porque Tomás debió haber recibido una tremenda reprensión por la forma que habló. Pero el Señor tuvo misericordia. No sabemos si finalmente Tomás acercó su mano y verificó las marcas de los clavos y la lanza en el cuerpo de Cristo. No sabemos. Muchos estudiosos de la Biblia creen que sí lo hizo. Yo personalmente no puedo decir porque no estuve ahí, obviamente. Pero ante eso yo creo que yo no me hubiera ni atrevido ni a acercar mi mano con esas palabras de Cristo. Y ante tal evidencia, Tomás responde: Señor mío y Dios mío. Kyrios, palabra en griego, soberano, y Theos, creador de todas las cosas. Esta expresión no es como muchas veces nosotros hablamos. Cuando a alguien le pasa algo así de susto, un accidente o algo, ¡ay, Dios mío! Entonces, la gente habla así. No, esto no es eso. Y de hecho, debemos de cuidarnos de hablar así. Podemos estar tomando el nombre de Dios en vano. Pero esto no es así. Esto no es eso. Tomás expresó esto en el temor y en adoración, en arrepentimiento, en una reverencia total. Y vean esto, Jesús no rechazó esa adoración. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Él es Dios. Toda su vida, sus milagros y sus palabras, todo demuestra que Él es Dios. No es el mejor de los ángeles. No fue un maestro más. No fue un ser creado. Él es el Dios eterno y bendito por todos los siglos. El Dios eterno. Dice, voy a invitarlos a buscar Romanos capítulo 9, versículos 4 al 6. Romanos capítulo 9, versículos 4 al 6. Dice así: que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. ¿Y qué dice su iglesia? Amén. Amén. Primera de Juan 5:20 también dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Él es Dios, Dios eterno. Mire, quien niegue esta verdad no puede llamarse cristiano. Pero no solamente esto. Tomás dijo: mi Señor y mi Dios. Porque hasta los demonios creen que Jesús es Dios. Los demonios creen que Jesús es Dios, el Hijo de Dios. Pero los demonios no pueden decir mi Señor ni mi Dios. No pueden decir eso. Ellos no le aman ni le adoran. Eso lo dicen aquellos que son el pueblo de Dios, los que han sido salvados por su gracia. Tomás fue uno de aquellos que fue escogido por Cristo para salvación. Tomás había creído en Cristo. Había creído que el Padre había enviado al Hijo. Vamos a Juan 17, versículos 6 al 8. Evangelio de Juan, capítulo 17, versículos 6 al 8. Dice: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Tomás, un creyente.
pero un débil creyente. Un débil creyente. Uno que necesitó la reprensión amorosa del Señor y dejar toda incredulidad. Miren, Dios no nos ha dejado sin evidencias para que creamos. Dios no nos ha dejado evidencias. La Biblia o los hechos de la religión cristiana tienen fundamento verdadero y lógico. Es la verdad de Dios. Dios nos ha dejado su palabra. Nos ha dejado una fe bíblica. Una fe que tiene su ancla firme en la palabra de Dios. En aquellos hombres que Dios usó e inspiró por su espíritu para dejarnos la verdad del evangelio, de las palabras de Dios. Juan fue uno de los escritores. Aquí tenemos este evangelio escrito por el apóstol Juan. Juan y Tomás, hermanos en Cristo, apóstoles del Señor. Voy a hacer una excepción aquí, porque este relato de lo que hizo Tomás, mejor que no quede registrado en la Biblia. Usted sabe que cuando todas las iglesias escuchen esto de Tomás, ¿cómo va a quedar la reputación de? Mejor quitémoslo, porque esto de Tomás, no está bien. No, la Biblia nos cuenta los hechos reales, tales y como fueron. Hablando de los pecados de los hombres, aún de aquellos que se suponía eran los discípulos del Señor. La Biblia nos cuenta los hechos reales, sin quitar aún aquellas cosas que nos parecen ofensivas, porque la gloria es para Dios en todas las cosas. ¿Qué se sabe de Tomás? Bueno, vean, en la Biblia no hay mucho más. Hay un poco más de él que se habla en el libro de los Hechos, pero después de eso no hay más acerca de Tomás. Eusebio de Cesarea, en Historia Eclesiástica, en el 3, cita un texto de Orígenes que vivió en la primera mitad del siglo 3, en el que afirma que Tomás fue el apóstol a los partos. Y los partos eran los desterrados que vivieron en una parte del imperio persa. Sin embargo, Tomás es más conocido como evangelizador de la India, al este de Partia. Según la tradición, porque la Biblia no dice nada, la tradición de la iglesia, Tomás murió en el año 72 en la India, siendo martirizado. Y no sabemos más acerca de este hombre. ¿Cómo podemos aplicar esto? Y he dejado esa última parte también para considerarla en nuestras aplicaciones, esa bienaventuranza. El día domingo y la incredulidad. Tomás pasó 7 días en incredulidad, 7 días sin gozo, 7 días en una débil fe, 7 días en los cuales no pudo andar en la unidad del Espíritu con sus hermanos, 7 días sin escuchar las palabras del Señor. ¿Cómo esperamos crecer en la fe y el conocimiento de Cristo si no estamos presentes en el día del Señor? ¿Cómo? 7 días sin gozo, sin unidad en sus hermanos. 7 días. Mire, cuando los creyentes comienzan a no reunirse en el día del Señor, cuando se ausentan, cuando pierden la bendición de alimentar su fe, de gozarse en la salvación de Dios, de caminar con sus hermanos en la unidad de la palabra y del Espíritu, vienen incredulidades como estas. Miren, hoy día nosotros tenemos medios tecnológicos. Tenemos el internet. Mira, ahí queda grabado, ahí está en la nube. Bájelo, véalo, nada más, ahí está el culto. Mire, cuando eso se creó, no fue creado para una excusa para que el pueblo de Dios no venga en el día del Señor y esté en su iglesia. Habrá situaciones, sí. Habrá condiciones por las cuales eso se hace. Tal vez para personas que definitivamente no pueden estar o enfermos, y hemos visto cómo ha sido de bendición para muchas personas estos medios tecnológicos.
pero nunca fue diseñado para que el pueblo de Dios se ausente del día domingo. Aquí debe estar el pueblo de Dios en su día. En su día. Una enfermedad, me cambiaron el horario de trabajo, a veces un viaje. Pueden ser situaciones que nos impidan venir. Pero sabe una cosa, el creyente siempre tendrá un dolor en su corazón por no haber estado en ese día con su iglesia. Tendrá un dolor profundo. Y buscará no hacer de sus ausencias algo normal. Estos eran los apóstoles. Se esperaba de ellos que estuvieran reunidos en el día del Señor, en su resurrección. Pero el Señor conoce la débil fe de su pueblo. Y entonces Cristo los lleva a una exhortación, como lo hizo con Tomás. Dios nos ha dado este día para que una vez más reposemos en aquella paz perfecta que fue lograda para su pueblo. Nos recuerda su resurrección, nos recuerda su reconciliación, nos recuerda que hemos sido objetos del amor de Dios para crecer en fe y en amor. Los apóstoles se regocijaron ese día en que Cristo estuvo con ellos. Para el pueblo de Dios el domingo debe ser un día de regocijo. Debe serlo. Y no estarse gozando en otras cosas que es su día. Mire, estamos pecando si en el día del Señor nos estamos regocijando en otras cosas y no de estar con la iglesia sabiendo que Cristo está ahí. Dice el Salmo 8:34, bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas. ¿Cuántos han perdido la bienaventuranza de este proverbio al no desear estar en la casa del Señor? Este día su palabra es leída y predicada y no estamos conscientes del bien que es para nuestras vidas estar en el día del Señor. Mire, los apóstoles estaban en una situación crítica, ¿sabía? Ellos tenían miedo, estaban en una situación crítica. Y lo mejor para ellos fue que Cristo viniera y les hablara sus palabras. No está la iglesia del Señor en una situación crítica. No somos extranjeros y peregrinos. No estamos en un mundo malo. No estamos viviendo en una generación adúltera y perversa. No está el mundo de mal en peor. No estamos viendo cómo la iglesia de Cristo está siendo atacada. No estamos viendo cómo la mundanalidad invade las iglesias. Y estamos pensando más en el cumpleaños, en el aniversario, en la fiesta. No está esta situación delante de nuestros ojos y nos ausentamos en el día domingo. Necesitamos el día domingo para nuestro bien. Necesitamos estar aquí. Cristo nos habla sus palabras. Recordemos a Asaf, aquel siervo de Dios en el Salmo 73, cómo se llenó de su corazón durante quién sabe cuántos días, viendo a los pecadores, cómo prosperaban. Y dice la Biblia, y se llenó mi corazón de avaricia. Y comenzó a hacer diciendo, ¿para qué yo estoy en las cosas de Dios? No, mire cómo esos prosperan, les va mejor. Y la Biblia dice, hasta que entré en el santuario y comprendí el fin de ellos. Era necesario venir a la iglesia y escuchar la palabra de Dios. Como les mencioné, no sabemos por qué Tomás faltó. Pero cuando a Tomás le contaron estas cosas, en vez de mostrar alegría, lo que mostró fue incredulidad. No mostró tristeza, de haber dicho, uy, ¿cómo? ¿De verdad eso pasó? Uy, ¿cómo me hubiera gustado estar ahí? ¿De verdad que vino? Ay, ¿cómo me hubiera gustado estar en ese momento? No fue así. Hermano, estamos teniendo este corazón así. Estamos teniendo ese corazón
Decir, uy, cómo me duele no haber estado el día del Señor. Ay, Dios me permita el otro domingo estar. Dios me permite estar el miércoles también con mis hermanos orando. Pero hermanos, los pastores vemos que no hay dolor. No hay dolor en el pueblo. Tomás no estuvo con sus hermanos, no pudo gozarse con ellos de las palabras de Cristo y de su presencia. Y también deseo aprovechar esta oportunidad para decir algo. Qué bendición de verdad es reunirse con el pueblo de Dios. Yo hoy tuve la bendición de estar con los hermanos de San José, por una situación especial, pero esta es mi iglesia. Esta es mi iglesia y ustedes son mis hermanos. Yo tengo que estar aquí. Y eso es un llamado para todos. ¿Cuál es su iglesia? ¿Cuál es la iglesia con la cual usted se ha comprometido? ¿Cuáles son sus hermanos con los cuales usted se ha comprometido? Habrán situaciones especiales, necesarias y justificables, pero ame su iglesia local. Ese es su compromiso. Debemos hacer un esfuerzo para estar ahí. Hermanos, no tomemos las palabras del escritor de Hebreos a la ligera, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Si Cristo es tu Señor y Dios, entonces que lo sea también el día domingo y que nos arrepintamos, porque nos estamos acordando de muchas cosas y no de santificar su día. En segundo lugar, no seas incrédulo, sino creyente y adora a Dios. Cristo se presenta 8 días después. Ese día vuelve a los suyos y trató directamente con Tomás. Y así como el Señor trata con Tomás, trata con cada uno de nosotros. Tomás dejó atrás la incredulidad después de comprobar que Cristo estaba vivo. Este débil apóstol fue fortalecido por una amonestación amorosa del Señor. Una persona que niega a la luz de la Biblia la resurrección de Cristo no puede llamarse creyente, discípulo o hijo de Dios. Pero a veces hay incredulidades que no necesariamente significan que no somos hijos de Dios. Aquí tenemos un ejemplo. Tomás era de Cristo. Cristo había orado por él, conocía quién era, pero un débil hermano. Y nosotros tenemos que tener cuidado de ciertas incredulidades en nuestras vidas. Alguno puede dudar de la necesidad de orar y velar todos los días. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Alguno puede llegar a creer que ha leído tanto y sabe tanto que no necesita depender del Señor todos los días y llevar toda necesidad y súplica al Señor, olvidando que yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Otro puede creer que mirar a Cristo todos los días en el Evangelio no es necesario y que puede darse vacaciones para dedicarse a otras cosas. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Mirando a Cristo en una actitud constante. Alguno puede pensar que la lucha contra el pecado es algo que puede hacerse en sus fuerzas y no en el Espíritu del Señor. Porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne viviréis. Otro puede creer que no es necesario la edificación por medio del pueblo de Dios, en quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Efesios 4:16. Otro puede creer que una amistad cercana con alguien del mundo no es mala y que se puede mantener cercanía con esa persona sin ser influenciado por él o ella, visitando lugares que no son agradables al Señor o haciendo algo que no agrada al Señor solo por mantener esa amistad.
Segunda de Corintios 6:14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas. Otro puede llegar a dudar del cuidado del Señor y entonces comenzar a afanarse y tomar decisiones que muestran que no tiene un padre que cuida de él. Mateo 6:31 y 32, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Hermanos, guardémonos de toda incredulidad. No solamente de aquella que puede llegar a una apostasía y negar a Cristo mostrando que nunca fue del Señor, sino de todas aquellas que se guardan en nuestro corazón y las comenzamos a alimentar, alejándonos y dejándonos llevar por la vanidad de la mente y no por la palabra de Cristo. Usted puede llegar a tener una duda. Y en primer lugar nosotros tenemos que creer que esta es la verdad de Dios, no hay otra, esta es la verdad de Dios. Pero hay cosas que tal vez usted tiene una duda. Mire, con la ayuda del Espíritu del Señor pidiendo la iluminación, lea la Biblia, pida ayuda a sus pastores, pero no deje que las dudas se acumulen en su vida. Hemos tenido personas que leen la confesión de fe, con la cual hemos pactado andar en comunión al Señor como una verdad consistente de la palabra de Dios, un resumen de las doctrinas creídas por su pueblo, y después nos encontramos personas que dicen, ay, mire, es que la verdad es que yo no creo así. Pero ¿por qué nunca habló? ¿Por qué nunca trató de ver cómo resolvía esa duda? ¿Por qué siguió alimentando su corazón? Y eso le llevó a otras cosas y a alejarse de la iglesia. Guardémonos de incredulidades. Busquemos en el Señor la respuesta y guía. Tiene pastores. Gracias a Dios tenemos 3 en esta iglesia. Usted pueda ir y preguntar y averiguar. Mire, la incredulidad y la adoración a Dios no pueden andar juntas. No fue hasta que Tomás dejó la incredulidad que pudo adorar al Señor. Crea al Señor y crea cada día más en lo que Él ha dicho. Y entonces con un corazón renovado en la fe podrá decir en todas las áreas de su vida, mi Señor y mi Dios. Mi Señor y mi Dios. Una vida rendida a Cristo, cree todo lo que el Señor ha dicho y entonces le adora. Le adora con todo su corazón. Finalmente, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hay una bienaventuranza que Cristo da en el pasaje que nosotros leímos en Juan capítulo 20. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Mire, la fe es un regalo de Dios. La fe es un regalo de Dios, es una bienaventuranza. El Señor Dios dio varias bienaventuranzas cuando habló a las multitudes, pero aquí agregó una más. Creer sin ver. Creer sin ver. La certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. La fe es un don de Dios. Ya no vemos físicamente a Cristo. No lo conocemos según la carne, no. Ya no hay una tumba para ir. Ya no hay una cruz en el monte de la calavera. Pero eso no quiere decir que no hay pruebas. Dios nunca se ha dejado sin testimonio. Nunca se ha dejado sin su verdad. Aquí tenemos su verdad. La palabra de Dios. Nos dejó un ancla segura, una verdad inalterable, un testimonio fiel que por su espíritu nos apunta a la persona de Cristo, el Hijo de Dios, para que creamos en Él. Usted no necesita la pala del arqueólogo para creer. Usted no necesita la sabiduría del científico, la sabiduría de este mundo. No la necesita. Necesita la sabiduría que viene de Dios. La iluminación de Dios por su Espíritu. Esta es la verdad de Dios.
Su palabra es suficiente, ella es la verdad y suficiente para que usted crea. Estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Llegar a creer y declarar a Cristo como Señor es algo maravilloso, es una bienaventuranza. Afirmar y creer esa verdad es algo divino, como lo fue para Pedro. Y él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Creer en Cristo es una bienaventuranza. Es una bienaventuranza. Tal vez no tengas muchas cosas en esta vida, pero si has llegado a creer en Cristo, eres bienaventurado. Eres bienaventurado. Yo hoy quiero esa bienaventuranza para usted. Amigo que nos visita, crea hoy en Cristo. Crea en Él. Crea en aquel que vino para morir por pecadores. Crea en aquel que resucitó con poder. Crea en aquel que está sentado a la diestra de Dios y es el único mediador entre Dios y los hombres. Quiero esta bienaventuranza para usted. ¿Acaso tampoco quiero que usted tenga una casa o una esposa? Sí, me gustaría, es algo bueno. Pero todas esas cosas son temporales y son de esta vida. Quiero para usted la bienaventuranza que permanecerá para siempre, Jesucristo. Jesucristo sobre todas las cosas. Esa es la esperanza que yo tengo. Esa es la bienaventuranza. Ver un día a mi Salvador, a quien amo sin haberle visto. Quiera Dios que sea para usted también. Hoy puede ser ese día de bienaventuranza para usted. Hoy puede ser ese día que usted comience a andar por la fe y no por la vista. Mire cuántos andan buscando hoy señales y milagros y las cosas materiales y las cosas de esta vida, y solo van a recibir eso y van a morir en sus pecados porque no creyeron en Cristo. Quiero que piensen esto. Si solo hay bienaventuranza en creer en Cristo, ¿qué será no creer en Él? Pues la maldición, la condenación que ya pesa sobre todo incrédulo, sobre todo pecador que no ha confesado sus pecados y no ha creído en Cristo como Salvador y Señor. Él sabe, Dios sabe lo que hay en su mente y su corazón. Para mí es desconocido, pero Dios sabe. Como lo supo con Tomás, Dios sabe lo que hay en su corazón. Dios sabe sus pecados. Dios sabe su vida. ¿Para qué esconder más? Confiese sus pecados y crea que Cristo murió para dar salvación a todo aquel que cree en Él. Vaya a Él. Reconoce hoy tu maldad y cree en Cristo para bien eterno de tu alma. Cree hoy en aquel que es Señor y Dios y puedas decir para alabanza y gloria del Señor, mi Señor y mi Dios. Oremos. Señor, te doy gracias. Gracias, Señor, por exponernos a tu palabra una vez más en este día. Tú eres fiel y eres verdadero. Trata, Señor, con cada uno de nosotros. Perdona, Señor, nuestras incredulidades. Perdónanos, Señor. ¿Cuántas veces no te hemos obedecido? Perdona, Señor, a tu pueblo que ha tenido en poco tu día. Gracias, Señor, porque tú nos amonestas amorosamente como lo haces con Tomás, como lo hiciste con Tomás. Gracias, Señor, por esa bienaventuranza. Solamente tú la puedes dar. Permítenos, Señor, terminar este día en adoración,
gozándonos que tú eres nuestro Señor y nuestro Dios. Te alabamos, Señor, y damos gracias. Y esto lo pedimos en tu Hijo. Amén.